Sí tenemos. Bien, acá como les estaba diciendo, vamos a analizar el periodo 1968-1980. Es un periodo que tiene una menor concentración de años en realidad en comparación al tema desarrollado en la semana 10, ¿ya? Y de igual forma comenzamos primero con acontecimientos a nivel mundial y seguimos con el caso de Perú. Dentro de estos principales acontecimientos tenemos, por ejemplo, la aparición del ARPANET, ¿no? ¿Qué podemos saber acerca de ARPANET? Bueno, fue generado en primera instancia para gestionar una comunicación dentro de las entidades que son académicas y estatales durante la Guerra Fría, ¿no? Guerra Fría, como ya lo mencionó su compañero hace unos momentos, la guerra establecida entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Más que nada por la supremacía dentro de las ideologías, que no decantó obviamente en ningún tipo de conflicto bélico. Generó el enlace en primera instancia entre la Universidad de California, Los Ángeles y la Stanford Research Institute, que eran las que se mantenían en constante contacto para la transmisión de información. Vendría a ser considerado como el tatarabuelo del Internet, así como lo dice dentro del texto. En julio de 1969 consideramos a quién, a Neil Armstrong. ¿Con quién? ¿Por qué? Porque es considerado el primer hombre en la Luna, ¿no? Con su famosa frase, esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ojo, esa es la versión oficial que de repente también encontramos en redes sociales y que todo el mundo maneja. Sin embargo, se dice que el primer hombre en el espacio obviamente no fue él, sino fue llevado por la Unión Soviética en 1961 y es llamado Yuri Gagarin, quien es el que, ¿no? Sale y, exacto, Diego, muy bien, Sergio, exacto, Yuri Gagarin, ¿no? Y 2 años más tarde, después de Yuri Gagarin, también la Unión Soviética manda a una mujer, a Valentina Tereshkova. Entonces, fíjense, ahí viene, se sigue manteniendo eso de la... ¿Por qué? Porque acá se considera... Ya, primero que nada, hay bastantes versiones, pero en este caso, los términos técnicos. Neil Armstrong, primer hombre en la Luna. Yuri Gagarin, primer hombre en el espacio. Además, también se tejen una serie de versiones en relación a este tema, porque nos dicen que Neil Armstrong no fue el primer hombre en la Luna, sino que todo fue más que un montaje, una escenografía realizada por parte del gobierno estadounidense para de esta manera mostrar a nivel mundial pues el gran avance que había logrado. De tal forma, obviamente, pues generar cierto temor, ¿no? Es una especie de guerra psicológica. ¿Por qué? Porque en realidad dice que a la Luna se llegó muchos años después. Son versiones de versiones. Disculpe, sí. Creo que decían como que la bandera que colocan en la luna era como que todo montado porque no se veía bien. O sea, era como que si hubiese aire o algo así, como que la bandera se... Como que estaba flameando, como que estaba flameando. Y no debería flamear, ¿por qué? Porque la luna no tiene esas condiciones. Exacto. Ya ve. Hay una serie, pues, de versiones al respecto. Fíjense. ¿Verdad? Mentira, hemos vivido engañado. Por acá me dijeron los aliens. Bueno, tampoco podemos sentirnos, pues, seres superiores y decir, pues, en todo este espacio, en toda la Vía Láctea, nosotros somos los únicos que disfrutamos de vida, de este entorno. Deberán existir otros tipos de vida, se supone, ¿no? Yo no creo 100% que estemos solos, ¿no? Pero bien, vamos a ver, ¿qué será?
En los 70 también, aparte pues de esa marcada, porque comienzan los 70 y comienza que la predominancia de la música disco, la gente joven comienza ya a disfrutar y a tratar de olvidar pues esos escenarios tan catastróficos dados por las guerras mundiales, ¿no? Entonces ya comienza a entrar una especie de vibra diferente. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica, nosotros comenzamos a padecer pues, una serie de dictaduras a lo largo de los años 70, ¿no? Tal es así, por ejemplo, en el caso de Chile con Pinochet, en el caso de Argentina por Jorge Videla, en el caso de Bolivia por Hugo Banzer, y también en Paraguay y Uruguay, que también tuvieron, pues, ¿no? Episodios de represión. Si bien es cierto, en nuestra realidad, en nuestro hoy por hoy, nosotros no escuchamos mucho de Uruguay, de Paraguay, sin embargo, vemos que hoy por hoy sí son sociedades que hasta cierto punto tienen un nivel educativo, tecnológico bueno, de repente no concitan la tecnología mundial, sin embargo son muy organizados, ¿no? Quienes han tenido la oportunidad de visitar de repente por ahí Uruguay o Paraguay, me dirán, sí, profesora, es así, porque es una sociedad muy organizada, muy limpia, parece que estuvieras en otro lugar, en otro planeta, de verdad, es completamente diferente. Eso, a pesar de estos episodios que han vivido. Y nosotros ni qué decir, pues hemos tenido gobiernos dictatoriales bastante. Y uno de los últimos que vivimos, aunque camuflado en democracia, fue el de Alberto Fujimori en los años 90. En abril de 1970 tenemos al Apolo 13 que regresa a Tierra. ¿Y por qué regresa a la Tierra? ¿Y por qué es un evento tan importante? Porque recordemos que esta nave espacial lunar fue enviada pues, a generar un tema de reconocimiento dentro de la superficie de la Luna, y cuando regresa pues sufre una avería durante su viaje. Finalmente, gracias pues a los conocimientos de la tripulación, a la guía también por parte pues, de los profesionales de acá, logra llegar bien a la Tierra, sobre todo atravesando la capa de la atmósfera que es de repente, o la estratosfera, que es lo más fastidioso para muchas de las naves, y finalmente sus tripulantes llegan sanos y salvos a Estados Unidos, ¿no? En 1971, ¿qué tenemos? Tenemos la aparición de los disquetes, de las calculadoras, del Betamax, del VHS. De repente no muchos de ustedes han tenido la oportunidad de utilizarlos, ¿no? Yo en este caso sí. Eran muy buenos, pero así como lo indica acá, tenía poca capacidad, ¿no? Cuando guardabas, no podías guardar de repente más de 3 archivos generados en MS-DOS, que era el programa por excelencia que utilizaba, y comienza IBM a vender estas unidades. En 1972 recibe la patente de este disco de almacenamiento que poco a poco comienza a evolucionar, comienza a ganar espacio de almacenamiento y a perder tamaño, ¿no? Tanto eso por hoy, ¿qué cosa tenemos? Tenemos esas pequeñas tarjetas, ¿no? Microchips, en donde se guarda muchísima información. Posteriormente a esto ya comienzan a surgir los reproductores de cintas de video como el Betamax de Sony y también el VHS, que ahora ya no es muy utilizado, ¿no? Ya está dejado así como en el caso de, por ejemplo, el Walkman, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. En 1972, ¿qué tenemos? Ataques terroristas en los Juegos Olímpicos de Múnich, ¿no? ¿Qué se genera? Se genera un ataque por parte de un grupo de extrema que lo que hace es tratar de liberar a 234 palestinos que estaban reclusos en cárceles israelíes, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué los tratan de liberar? Porque estos grupos de militantes, de terroristas, pertenecían a la Organización de Liberación de Palestina. ¿Sí? Es así como asesinan a 2 de los deportistas israelíes, toman 9 rehenes y ya en el afán, ya en la última etapa de este golpe que dan, tratan de escapar, y es justamente en el aeropuerto cuando ya están tratando de ver que tienen un enfrentamiento con la policía. Como consecuencia de este enfrentamiento con la policía, ¿no? De todo ese grupo que no se especifica la cantidad que participaron dentro de la toma,
de esta sede, mueren 5. Sí, 5. Lamentablemente fallecen todos los rehenes, pero también hay bajas dentro de la policía. No se llega a liberar a estos palestinos que estaban en las cárceles, y bueno, dentro de este resultado catastrófico con la muerte de todos los rehenes, todavía se llega a pensar que ha sido una de las mejores intervenciones, porque podría haber sido peor. Esto se dio en la Villa Olímpica, con toda la cantidad de delegaciones que estaban ahí, ¿no? Entonces, o también, si no hubiese sido en la Villa Olímpica, se puede pensar pues, que hubiese sido de repente durante alguno de los eventos deportivos generados, poniendo en riesgo todavía a muchas más personas, ¿no? En 1973 tenemos la legalización del aborto en Estados Unidos. Ya en este año ya se reconoce el derecho al aborto inducido en Estados Unidos, invalidando una ley en Texas, solamente en ese estado, que criminalizaba el aborto a menos que la vida de una mujer estuviera en juego. Es decir, el único atenuante para que se pudiera generar un aborto es que la vida de la madre estuviera en peligro. Si no, no había ningún otro tipo de razón para generarlo. ¿Y quién inicia esta lucha? Norma McCorvey, que toma el nombre o el seudónimo de Jane Roe para poder proteger su identidad y obviamente pues de toda la presión que se iba a generar por parte de los medios y también de la sociedad, porque en 1973 hablar de aborto pues era tan drástico como hablar de repente de métodos anticonceptivos, como también hablar de repente, bueno, hasta ese momento todavía no se hablaba de SIDA, ¿no? Pero hablar de alguna enfermedad de ese corte. Entonces, imagínense, ¿no?, las repercusiones que se tienen hoy por hoy. Ya todavía existen muchos países en los que todavía no se legaliza este tema, por ejemplo, en el caso del nuestro, y todavía hay una discrepancia, pues, en opiniones con relación a esto. Porque yo creo que es un tema también que se tiene que tratar con pinzas. Sencillamente son posturas y son situaciones, ¿no? A veces pensar en legalizar el aborto podría llevar a una consecuencia mucho mayor, como por ejemplo, no sé, incentivar una normalización del aborto podría incentivar de repente un tema de libertinaje dentro de la conducta sexual de las personas. Ah, ya, no hay ningún problema, porque me embarazo, me lo puedo abortar, porque no lo quiero, ¿no? De ahí yo creo que hay algo más detrás que se debe trabajar. En 1975 y 1976 aparecen dos grandes de la industria tecnológica y que gracias a ellos estamos acá conectados, ¿no? Aparece Apple en 1976 con Steve Jobs y Steve Wozniak, ¿ya? Quienes se abocan a revolucionar el mundo tecnológico con sus populares computadoras, ¿no? Comenzando por las Macs, los iPhones, los iPhones y los iPads. Lo único de repente que les juega en contra es el sistema operativo tan especial que deben de tener, la verdad, y que por el corazón. Yo te cuento que yo le compré, yo le digo tablet, ¿ya? Yo le digo tablet. Mi hijo me dice que no se dice tablet, que se dice, ay, no recuerdo que me dice que se dice iPad. Ahí está. Yo le digo tablet. ¿Qué es lo malo? Que no sé cómo utilizarlo. ¿Ya? Yo sé que, por ejemplo, en los celulares tengo el Play Store. Y en el iPad, ¿cómo me bajo juegos? ¿Cómo me bajo cosas? No sé. La verdad, en el App Store, ya. Pero no lo puedo instalar, es un dolor de cabeza. La verdad es lo único que le tengo que cuestionar a Apple. Mira, ya ves. Claro, mi hijo también tenía las clases porque el Zoom sí lo pude instalar, no sé cómo. Oh, ya me iluminé. Pero juegos y demás, no sé nada. Ya ves, ya, nada. El mío, por ejemplo, está durmiendo el sueño de los justos ahí guardadito porque no sé cómo manejarlo. Terminaron las clases del colegio y ahí está, y dice, vacaciones, dijo el iPad, ¿no? Dijo vacaciones, no lo utilizo, ahí está.
La que le doy duro es la máquina, las computadoras. Eso sí, más o menos. Y en 1975, sí, definitivamente terrible. Bill Gates, a Bill Gates sí lo quiero, porque sí entiendo más o menos en Microsoft. ¿Ya? Y Paul Allen fundaron Microsoft, dice, otra gigante tecnológica dedicada al sector del software y del hardware, esencialmente. También es muy conocida por su plataforma de videojuegos, Xbox, que sí he escuchado mucho hablar del tema, pero que no juego nada en videojuegos, ¿no? Sin embargo, definitivamente Microsoft y todos los software que pueden generar son de mucha ayuda, tienen un entorno muy amigable y muy fácil de deducir. Eso es lo bueno. Exacto. Claro que sí, claro que sí. Y bien, como no todos los acontecimientos tienen que ser de corte social, de corte político, económico, tenemos también acontecimientos importantes que obedecen a un orden natural, ¿no? Como por ejemplo el terremoto de Tangshan en julio de 1976, donde tuvo su epicentro a 140 kilómetros de Pekín, fue de 7.5, y lo peor fue que 15 horas más tarde tuvo otra réplica de igual magnitud. Saldo, según fuentes oficiales, entre los dos terremotos, ¿no?, fallecieron aproximadamente 242.769 personas. ¿Mm? Importante, importante. Ahora, obviamente estamos hablando de Pekín, ¿no? Cantidad de personas, estamos hablando de densidad poblacional, los riesgos son mucho mayores, en definitiva. En septiembre de 1977 se firma el Tratado de Torrijos-Carter. ¿Quién es Torrijos? El jefe de gobierno, presidente de Panamá. ¿Quién es Carter? Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué firmaron un tratado? Para devolver el canal de Panamá, ¿no?, al país centroamericano, a Panamá, obviamente, después de 96 años de colonización. A ver, saquemos más o menos la cuenta. Estamos viendo que antes, inclusive de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, se comienza esa lucha por tener más territorios, y Estados Unidos no dirige su atención a toda la parte de América, ¿no?, a toda la parte de América, y obviamente centra su atención en el canal de Panamá. ¿Por qué? Un eje excelente para lo que es el comercio, así que no lo puedo dejar de lado. Tengo que hacerlo. Pero tenía que volver al territorio de Panamá porque finalmente le pertenecía. En julio de 1978 nace el primer bebé probeta. ¿Cómo se llamaba? ¿O cómo se llamó? Louis Joy Brown, que se dio a partir de una fertilización, una fecundación in vitro. ¿Qué significa? Se extraía el óvulo de la mamá, se fecundaba en una especie de tubo de ensayo con el esperma del papá, y luego era nuevamente insertado, ¿no?, en la mamá, para que siga el desarrollo normal. Hoy por hoy, una técnica bastante utilizada, sobre todo para ayudar a las familias que necesitan y quieren tener familia, pues, ¿no?, a las parejas que quieren tener familia. En octubre de 1978, hablamos sobre el Papa Juan Pablo II, ¿no? Fallece. Nace en Polonia, llamado Karol Józef Wojtyła, y fue el primer pontífice no italiano. ¿En dónde radica de repente aquel rasgo más llamativo? Es que era el papa viajero, ¿no?, al que le gustaba viajar por todos lados y no tenía miedo de contactarse con la gente directamente. ¿Cuál consideraba una de las principales funciones dentro de su apostolado? Era el mejorar las relaciones con todas las iglesias y creencias, ¿no?, con el judaísmo, con el islam, con la iglesia ortodoxa y demás, en base a la tolerancia, a compartir puntos de vista, y sobre todo a caer en el hecho de que todos creían en un solo Dios. Y es declarado como santo el 27 de abril del 2014, ¿no? Se le conoce como San Juan Pablo II. En 1979, la Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz, en premio o en reconocimiento a su trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia, que también constituyen una amenaza para la paz. Ella no quería recibirlo, ¿no? Ella decía, no, pero ¿por qué me lo van a dar a mí? Sin embargo, al final lo acepta porque
porque tiene ya un objetivo, ya tiene destinado ese monto que recibe, porque reciben un monto también como premio, ¿no? Recibió $190,000, los cuales ella utiliza ¿para qué? Para seguir pues con este legado de ayuda al prójimo, generando casas para que puedan vivir las personas más pobres y también generando centros de atención para aquellos enfermos, sobre todo, que padecían lepra, que eran aquellos a los que ella misma se había, ¿no?, abocado en su cuidado. En julio de 1979 nace el Walkman, ahí está el Walkman, ¿no? Y nace dentro de, o con una idea, después de un análisis de mercado muy bueno que se realiza, y da la necesidad de muchas personas de poder, en un espacio público, escuchar el tipo de música que quisiera, ¿no? Y no estar obligado a escuchar lo que la gran mayoría deseaba. Sony crea el primer reproductor de sonido estéreo portátil y establece un estándar para las futuras generaciones de dispositivos personales. Claro, porque ese es el punto de partida. Después de eso, ¿qué cosa viene? Viene el Discman, luego le sigue, si no me equivoco, el MP3, después sigue el MP4, y bueno, hoy por hoy, no sé, me ayudarán ustedes, chicos, porque hasta ahí me quedé, o hasta ahí tuve, y de ahí no más. De ahí creo que el celular ya ha tratado de tener la mayor parte de funciones y como que hemos dejado esos dispositivos de lado, ¿no? ¿Qué más se generará? Vamos a ver. Y dentro de los principales acontecimientos en el Perú, en octubre de 1968 tenemos a Juan Velasco Alvarado y la dictadura militar. ¿No les decía yo? Estamos plagados de dictaduras. Llega al poder por un golpe de Estado al entonces presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, plantea una política de expansión estatal que debía solucionar los grandes problemas que empobrecían al país. Es decir, su política no era mala del todo. Es decir, sí quería ayudar, ¿no? Quería ayudar al pueblo peruano a combatir las principales necesidades que éste tenía. Sin embargo, pues en el camino a veces nos damos cuenta de que no es todo tan fácil como parece desde afuera, ¿no? A veces las cosas desde adentro pintan un poquito más complicadas. Sí, yo creo que también es eso, Westina, con relación a lo que tú planteas. Ya no se utilizan reproductores portátiles, ya todo está concentrado en otros tipos de aparatos. Y volviendo a Juan Velasco Alvarado, pues entonces, a veces todo se ve mejor desde afuera, pero ya adentro las cosas se pintan con otro matiz. Entonces, él trata en la medida de lo posible de ayudar al pueblo, y dentro de las políticas que él genera también está la estatización del petróleo, por ejemplo, de los medios de comunicación, y también la realización de una reforma agraria. Entonces, estatizo el petróleo, estatizo los medios de comunicación, ¿qué imagen doy al exterior? Entonces, definitivamente una imagen en la cual no muchos inversionistas estarían dispuestos a llegar al Perú. Lo que hace es todavía generar una situación un poco más complicada para la economía nacional. Y trato de revertir la situación del agro con el establecimiento de la reforma agraria, que si bien tuvo como objetivo principal la integración del indio o del campesino, ¿no?, en la nueva sociedad peruana, no solamente exiliándolo de repente a una labor meramente agrícola y poco reconocida, también trató con esto de generar la formación de un mercado de tierras, tratando de que la propiedad, si bien es cierto, a nivel social, se reservara, de repente se mantuviera para evitar una serie de olas de despidos y también de expropiaciones de tierra a los dueños, pero también trató de implementar medidas que prohibían el latifundio, ¿no? Bueno, en este caso, cuando hablamos de latifundio, estamos hablando de aquellas extensiones de terreno que eran, solamente estaban bajo el poder de algunas personas nada más, y que se dedicaban a la explotación sin generar algún tipo de ganancia o mejora económica para el agricultor en aquel entonces. Entonces, sí tenía un buen punto, un buen objetivo. Lamentablemente, hasta el día de hoy todavía hablamos de reforma agraria y no se ve. No se ve. Vemos también que el campesino, así como lo llamamos, ¿no?, está mal pagado frente al trabajo tan extenuante que realiza durante toda su jornada, ¿no? Los productos están muy devaluados, no se paga lo que corresponde al trabajo, y vemos finalmente que las grandes empresas, ¿no?, que venden los productos tanto al mercado nacional como a internacional son las que cada vez incrementan ingresos.
¿no? No hay una buena distribución de la riqueza en ese sentido. Bien, y pasando de esto, llegamos al 31 de mayo, sí, pueden retirarse si desean, no hay problema. Al 31 de mayo de 1970, el terremoto de Ancash. Sismo de magnitud 7.8. En realidad el terremoto en sí, si bien es cierto, causa destrozos, de repente el mayor efecto que se generó fue debido a ese aluvión que se dio en Yungay y donde más de 70.000 personas murieron, ¿no? ¿Por qué? Porque Yungay prácticamente fue sepultada en su totalidad por el desprendimiento de que de una masa de hielo, de un bloque de hielo que cayó en una laguna, lo que generó, pues, obviamente la salida estrepitosa de una gran masa de agua que en su camino fue llevándose tierra, rocas, plantas, árboles y demás, y que finalmente eso fue lo que cubre. ¿Quiénes se salvan, no? Se salvan algunas personas que llegaron a la parte más alta del cementerio, ¿no? Del camposanto de este lugar. Ellos son los que se salvan. Fue en la tarde, se recuerda que había una función de circo, había llegado un circo, había muchos niños que estaban en el circo y que al escuchar pues ese ruido tan fuerte que llegaba, también comenzaron a correr hacia el cementerio. El 3 de octubre de 1974, ¿qué tenemos? Tenemos un violento sismo en Lima, magnitud 7.6 grados en la escala de Mercalli, que afecta a Lima y toda la costa sur. Vemos que los principales damnificados en este caso son las edificaciones precarias, que se concentraban en los primeros distritos que fueron poblados. Estamos hablando, por ejemplo, de la zona del Damero de Pizarro, en el cercado de Lima, estamos hablando cerca de el Rímac, estamos hablando de La Molina, que no es una de las principales de repente, o de las primeras zonas que ha sido poblada, pero que dada la situación del suelo arenoso que tiene, pues no presentó mayor problema ante el sismo para poder traer abajo todas las construcciones. Hasta ese punto se manejaba la creencia que cada 4 años se iba a generar, y claro, algún sismo de regular magnitud en Lima. Y eso lo comprobaba pues estas fechas, ¿no? 1970, Ancash, 1974, Lima, y se esperaba uno en 1978, que nunca se dio. ¿No? Y es ahí donde se rompe ya esa creencia. Hoy por hoy seguimos esperando de repente un sismo de regular magnitud, dado que hace tiempo que no vivimos una situación similar y que se prevé que sea pues, debido a toda esa fuerza y energía que se está acumulando dentro de las placas tectónicas. Gracias, Terry. No te preocupes. A ti. En 1979, y ya para terminar, inicia la época del terrorismo, ¿no? Lamentablemente comienzan su accionar en los pueblos de la Sierra Sur Central, generando pues una serie de actos de violencia que terminan con la vida de muchas personas inocentes, puesto que lo que tratan de hacer en una primera instancia es llamar la atención del Estado. Vista estas circunstancias y que no se generaban de repente hasta las medidas necesarias para poder detener esta ola de masacres y violencia, ¿no? Comienzan a apuntar a la capital. Y ahí tenemos pues situaciones tales como la de la calle Tarata, José Miraflores y otros cientos de atentados más que se generaron. ¿No? Hoy por hoy tratamos en la medida de lo posible de erradicar esta situación, pero todavía estamos viendo pues pequeños bloques de resistencia que se generan sobre todo en la zona de la sierra y selva de nuestro país. Pero tratemos de ver ya, porque supongo que la población ya se está dando cuenta, de ese tipo de situaciones que no se deben volver a repetir. Gracias a ti, Lidia. Gracias. Cuídate mucho. Bien, chicos, y con eso llegamos al final de la semana